Expansión 2020. Conversaciones para una iglesia despierta. Bienvenidos a un tiempo de profundización, relación, interiorización, amistad, comunión, historia y fe, sobre todo a una conversación. Esto es Conversaciones para una iglesia despierta. Con ustedes nuestro pastor Julián López. Bienvenidos. Muy buenas noches, mi amada y querida iglesia. Es un gusto poder estar delante de ustedes en este espacio de inspiración, de formación y sobre todo de que estemos proyectándonos hacia lo que el Señor quiere hacer sobre nuestras vidas. Definitivamente que es un gusto cada viernes estar conectados, es un gusto cada viernes estar conversando y sobre todo creyendo que nuestro buen Dios nos ha permitido entonces tener esa manifestación especial de ver la gloria y la gracia de Él en medio de nuestra vida en este momento. Por eso saludo a toda la iglesia que en esta hora se conecta. De verdad que es un privilegio ver que está por aquí Paulita. Paulita, Dios te bendiga y te guarde. Wow, está mi tía también. Que Dios te bendiga. Está Miriam Cruz. Se encuentra César Ochoa, Darly, Yanin, Olguita Ramírez, Blanca Portillo, que están conectados en este momento. ¿Quién más? A ver, que por aquí es que no me lo permite ver todo, ¿no? No me los permite ver todos. De verdad que es un gran privilegio saber de que están conectados y que hoy es un muy buen tiempo para que podamos conversar y entender lo que el Señor quiere hacer con la iglesia en este tiempo y sobre todo en lo que ha de venir con las nuevas generaciones. Saludo a Karina, hola Karina, a Luisa, ¿sí? Saludo a cada uno de los que en esta noche pueden recibir este tiempo especial y sobre todo identificando que Dios ha sido bueno para encontrarnos en esta noche. ¿Y qué tal si hacemos la primera conversación y que es la más relevante, orándole a nuestro buen Dios, te parece? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos acompañe en esta noche. Padre, gracias, te queremos dar porque tu misericordia es total, tu misericordia es infinita, tu misericordia, Señor, es absoluta. Y tú nos has permitido hasta el día de hoy, Dios mío, ver tu gloria y tu majestad. En esta noche bendigo, Dios, a todos los que se conectan y sobre todo bendigo a nuestro invitado, Dios. Gracias por este privilegio de contar con este hombre que tú estás usando hoy de manera especial y trascendental en la construcción de una nueva iglesia aplicada a las nuevas generaciones. Señor, que este tiempo de conversación va a ser útil y sobre todo que podamos seguir proyectando a la iglesia aquí en el Tolima. Bendigo, Dios, a todos los que están conectados de la iglesia, a los que están conectados de la regional del Tolima. Es un muy buen tiempo en el que podemos pasar reconociendo tu presencia y tu gracia. A ti la honra y la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy contamos entonces con la presencia de un hombre que el Señor está usando mucho, casado con Adriana Olaya y papá de Juan Marcos y Felipe, pastor de niños y adolescentes, pero sobre todo me llama la atención algo, profesional en finanzas, gobierno, relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, coautor en el libro Tu Ministerio de Niños Puede Crecer bajo la dirección de E625 y en este tiempo de pandemia se ha enfocado en la redacción de documentos, la generación de material audiovisual de enseñanza cristiana para niños y la creación de rutas de apoyo que garanticen seguridad alimentaria en poblaciones vulnerables en Bogotá y Medellín. Hoy con nosotros el pastor Henry Pavón de la iglesia El Lugar de Su Presencia. Pastor Henry, qué gusto poderte saludar en esta noche, qué gusto poder estar contigo. ¿Cómo estás? Feliz, feliz. Muchas gracias. Un saludo muy tolimense, muy acá del alma, yo en Bogotá, pero a todos los que se están conectando, a todos los que llegaron, ¿cómo están? Qué alegría poder pasar este tiempo con ustedes. Te comento, pastor, que la iglesia conversa. Como esta es una conversación, entonces la iglesia conversa con sus opiniones, con sus comentarios, y ahí estarán entonces diciendo en su momento lo que estemos conversando. ¿Has pasado por acá por el Tolima o no? Me imagino que sí. Te digo que acá vas a encontrarte el mejor tamal y lechón aquí en Cajamarca.
Uy, no me antoje que ahorita no puedo salir de esta casa. Ya vendrá el momento para volver al Tolima. Eso, estarás entonces por acá con nosotros, de verdad que es un privilegio. Y bueno, pastor, conversemos sobre la niñez, esta niñez y la adolescencia que tú conoces de manera especial y que has hecho, por así decirlo, como esos cambios desde la parte personal. Dios nos cambia todo, ¿no? Dios nos cambia nuestra profesión, nuestra vocación. Te preguntaba ahorita, ¿cómo un hombre profesional en finanzas termina entonces enfocado trabajando con la niñez? ¿Cómo fue ese cambio, pastor? Ese es un cambio que solamente Dios puede hacer. Es una dirección directa de Dios, pero tiene un origen muy chistoso. Esto es muy interesante porque tenía yo 16 años y desde los 15 yo sabía que quería estudiar eso. Finanzas puse, pero en mi corazón también estaba, yo quiero servirte, Dios, yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte. Y justo unos 10 días antes de ingresar a primer semestre en la universidad, ¿estamos bien en la conexión? ¿Me escuchan Sí, bien? sí, sí, te estoy escuchando bien. Justo unos 10 días antes de entrar a primer semestre en la universidad, estuve en un campamento de jóvenes. Amo los campamentos de jóvenes. Me parece que los campamentos de jóvenes son la cosa más poderosa que existe. Y al final de ese campamento hay un llamado y una invitación basado en una administración que hizo esta persona acerca de unos misioneros que estuvieron en el Ecuador evangelizando una tribu reductora de cabezas. Esto parece una historia chistosísima, pero ya se da cuenta para dónde va. Tribu reductora de cabezas. Tribu reductora de cabezas en el Ecuador. Y yo recuerdo que yo escuché esta administración de esta señora, es una mujer muy de Dios que selló mi vida y es Ruth de Cortés. Y yo, mientras la escuchaba ella hablar, sentía acá en el corazón como si me lo estuvieran reventando. Yo sentía un fuego, una pasión, un deseo. Y yo decía, pues yo te quiero servir, yo te quiero servir. Yo quiero ser misionero, yo quiero dar mi vida por ti. Yo no voy a estudiar finanzas. Y empieza el Espíritu Santo a tocarme en ese momento. Y yo recuerdo mucho que empiezan a salir lágrimas por mis ojos. Y era como un deseo por servir a Dios salvaje. Y esta señora se dio cuenta de lo que estaba pasando conmigo. Entonces terminó el campamento, terminó la administración, ya nos íbamos a volver. Y ella me llama aparte y me dice, ¿qué está pasando contigo? Yo le dije, que voy a entrar a la universidad en 10 días, pero yo quiero servir a Dios. Y ella se detuvo y me dijo, no cambies la carrera. Si quieres servir a Dios, necesitas la carrera que Dios te está poniendo en tus manos y necesitas ser el mejor profesional. Porque lo que Dios está necesitando en este momento es gente que se prepare para la obra en todo nivel, a todo nivel. Así que estudia la carrera y deja que Dios hará. Y seguí su consejo, pero entré a la universidad, me acuerdo que en primer semestre yo le decía a todos mis compañeros, no se preocupen que cuando yo me gradúe voy a salir de acá a servir a Dios. Todos me miraban como este que pues todos querían ser banqueros, están en el gobierno y demás. Y las cosas se dan, y terminé la carrera y duré 8 años ejerciendo mi vida profesional hasta el momento en que Dios ya me llamó definitivamente al ministerio. Y entendí que Dios tiene tiempos y que Dios pone pasiones y que hay un Dios eterno que no tiene afán, pero tiene procesos con cada uno de nosotros. Bueno, eso que estás mencionando creo que también inspira a los jóvenes que están conectados en este momento, porque podemos identificar cómo el mismo Dios es quien va trazando el camino y no hay que limitar lo que de pronto en aspiraciones personales hay, ¿no? Porque Dios como que organiza todo, ¿sí? Dios hace el cuadre total. Imagínate si la misionera te dice, estudia y así sirve, ¿qué hubiera pasado donde no hubieras estudiado? Imagínate, no tendrías entonces... Yo fui muy confrontado por ella, pero entendí que era el deseo de Dios. Y hoy le doy gracias a Dios por ese consejo, porque sí era su voz, sí era su voz. Y creo que lo que más necesitamos en un país como Colombia en este momento es gente que quiera estudiar lo secular, pero sin olvidar el poder de Dios. Exacto. Y que sea un ejemplo en lo secular trayendo el reino de los cielos. Wow. Creo mucho en eso. Ok, entonces ahí tiene que darse ya como la primera impresión de lo que como iglesia, como regional, como denominación bautista que somos, continuar justamente nuestras dinámicas, ya que el Señor nos puede proyectar. Pero bueno, pastor, ahora sí, metámonos a conversar sobre la cuestión de la niñez. Dijiste ahora estudio.
creo que la iglesia ha involucrado mucho tiempo en estudiar a las nuevas generaciones y ahora con mayor desafío. Sin embargo, vemos el gran problema que muchas veces encontramos desde los hogares cuando el niño crece, esa transición de preadolescencia a adolescencia y que comienza como a apagarse esa fe y que al final termina generando como esa connotación que uno dijera, bueno, ¿qué pasó con el niño que amaba a Dios? Me lo cambiaron de un momento a otro. ¿Qué podríamos nosotros hoy conversar referente a eso? ¿Cómo hacer que los niños crezcan sanos espiritualmente para que aun cuando, como dice el Proverbio 22:6, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Desde tu experiencia, pastor, ¿qué podemos hacer para que nuestros niños crezcan sanos espiritualmente? Voy a responderle con una pregunta primero. Perdón que haga esto, pero Dale. el proverbio dice, instruye al niño, ¿verdad? Sí. ¿Quién debe instruir al niño? Bueno, me imagino que todo aquel que la lee, ¿no? Empezando desde papá, que está leyendo el versículo, mamá, que está leyendo el versículo, y ahí metamos ya todos los que están generando el camino de lectura bíblica, ¿no? Podríamos responder desde ahí. Todos somos responsables en mantener el fuego en ese niño. Y lo que pasa es que la fe de un niño es una cosa muy poderosa. Pero es cierto que a medida que el niño deja de ser niño y va creciendo, su fe va menguando. ¿Por qué va menguando su fe? Porque él va descubriendo que la fe de las personas a su alrededor también está menguando. Él deja de ver el cristianismo que debería ver evidente en las personas que lo deben instruir. Entonces el niño cree porque el niño ve a Dios directamente, pero a medida que va creciendo, el niño empieza a ver a Dios a través de sus mentores. Y aquí es muy importante que los que somos papás, pastores, profesores, maestros, que rodeamos a los niños, tengamos una fe totalmente viva y poderosa que le demuestre a ellos que nuestro Dios es muy grande y que vale la pena seguir a ese Dios. Vuelvo con mi ejemplo de esta persona que a mí me retó. Escucharla a ella hablar de los misioneros de la tribu reductora de cabezas no fue una prédica. Ella es una hija de un misionero que dio su vida y toda la vida dio su vida por los muchachos que estaba formando. Y ver la pasión en ella fue un fuego que iluminó mi fe. Nosotros somos mentores de otros, pero no podemos ser mentores con una fe apagada. Nuestra fe tiene que estar como un carbón encendido, precisamente porque eso es lo que va a producir fuego en la siguiente generación. Es decir, que mucho de la crisis que se vive en la adolescencia de fe parte de que el mismo modelaje paterno, materno, empezó, por así decirlo, también a disminuir o se enfocaron ya ahora como no comprenden los cambios de pensamiento, los cambios cerebrales, ¿no? La neurociencia que tanto conduce a que comprender los cambios de del cuerpo físico como tal. Pareciese entonces que al no comprender eso ya se llega al regaño, ya se llega a la imposición y ahí es donde en vez de aumentar fe, la terminamos de apagar. Exacto. Y es casi, me atrevo a decir, un plan satánico. Note esto, Julián. Cuando los hijos llegan a la adolescencia, coincidencialmente es el momento en que la relación entre papá y mamá en casa está más seca. Es el momento en que entre esposos hay un lenguaje seco de amor. Ya no hay complicidad, no hay caricias, no hay respeto, hay distanciamiento. Entonces, ¿de qué Dios me están hablando mis papás si yo veo que entre ellos hay frialdad? Es muy importante que entendamos que los adolescentes tienen los ojos puestos en muchos de nosotros y nos están viendo y están buscando si esa fe es real. Y la primera desilusión de fe es precisamente el ver una fe apagada en nosotros. Nos toca meterle la ficha. Uy, estás mencionando algo y como decimos, yo soy caleño, ¿no? Sino que estoy pastorando acá en el Tolima desde hace 5 años. Se nota, veo. Sí. Y es que con lo que dijiste ahora de que se va apagando el amor entre papá y mamá, ya el niño lleva 12 años
viendo los tratos y ha visto como ya la distancia entre, es decir, hay que meterse bien a ese rancho, ¿no? Hay que meterse bien en la condición de hasta en la parte relacional entre esposos, porque eso puede dar testimonio de Cristo para que la fe no se apague en el adolescente. Es que la relación entre papá y mamá es el principal espejo de lo que es Dios. Y es bíblico. Si recordamos toda la instrucción que da Pablo a la iglesia, tanto en Éfeso como en Colosas, dice, y vosotros esposos, amen a sus esposas. Y ustedes mujeres, estad sometidas a su varón. E hijos, estad sometidos a vuestros padres. Y padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Si nos damos cuenta, es una cadena de autoridad espiritual. Luego, la relación esposo y esposa es el fundamento sobre el cual Dios va formando la fe de los hijos. Y eso es algo que la iglesia no profundiza. La forma como yo trato a mi esposa es la forma como Dios trata a la iglesia, si lo recordamos bíblicamente. Y ahí es donde los ojos de los hijos son abiertos a un Dios real o a un Dios lejano, a un Dios que vale la pena seguir o a un Dios que no es tan cercano como yo me lo imaginé, como de niño me lo presentaron. O sea que a los esposos que están aquí conectados en este momento, si es de ver un desarrollo espiritual sano en niños y en adolescentes, parte desde el trato que ellos se puedan estar dando. Qué interesante. Y sabes que eso que acabaste de mencionar acerca de la relación Cristo y la iglesia es la misma imagen de lo que mencionaba Pablo. De verdad que a veces lo pasamos por alto. ¿Cuántas veces hemos dejado eso por alto, por así decirlo? Y lo Y esa es enseñamos. nuestra misión. Dale. Sí, dale. Perdón, esa es nuestra misión como iglesia. La iglesia no puede dividir a los agentes que ahí están involucrados. Entonces, tradicionalmente, ¿qué hemos visto? Ministerio de mujeres, ministerio de hombres. Los hombres no se comprometen, las mujeres sufren con los hombres. Error, somos equipo y somos equipo por la siguiente generación. Lo más sólido en una iglesia debe ser el ministerio de parejas. Debe ser la forma como el ministerio de familia realmente. Y la iglesia de niños tiene que estar totalmente de la mano del ministerio de parejas, porque construimos la misma unidad y debemos perseguir el mismo fin. No podemos trabajar en islas separadas. La familia es clave. Es el propósito de Dios. Recordemos a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Y haré de ti una gran nación. Y en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias. De la tierra. Ahí está entonces. Y ahora con todo este ciclo, en donde, ¿qué día conversaba estamos hablando con Jorge Garay, justamente en este espacio, y hablábamos referente a que hay que agradecerle algo al COVID. ¿Qué hay que agradecerle? Mucho. Que definitivamente se regresó a la casa las responsabilidades paterno-maternas en educación de hijos, ¿no? Sí. Ahí entonces tendríamos que empezar a decir, a ver, ante todas esas dificultades y limitancias que antes experimentaban en la familia, ¿sí? Porque sabemos que todas las familias tuvo dificultades, hasta la misma familia de Jesús cuando se le perdió los 3 días y bueno, todo eso que hemos leído en alguna ocasión. Esto ahora tiene que ayudar más a fortalecer esa enseñanza, pero también ese modelaje. ¿Qué herramientas, pastor, se podría dar a papá y a mamá para poder modelar mejor y ver entonces cómo los niños y adolescentes crecen espiritualmente sanos? Wow, qué pregunta tan poderosa, Julián. Yo creo que la principal lección que nosotros tenemos que enseñarle en este momento a papá y mamá empieza por H y se llama humildad. El hombre en género masculino en la pandemia cierra la puerta de su casa y se humilla ante su esposa y ante sus hijos. Okay. Y el hombre en ese momento reconoce que la dureza, la lejanía, el egoísmo no pueden seguir en su corazón. El hombre como sacerdote. Necesitamos hombres más humildes. Y entonces el hombre tiene que reconocer que tiene que amar a su esposa. Que si no la ama, él está muriendo y él pierde. Porque resulta que bíblicamente esposo y esposa son una sola carne. Yo no puedo odiar a la que me hice uno con ella.
yo tengo que amarla. Y la indiferencia, la sequedad, todo ese tipo de cosas son orgullo. El hombre se tiene que humillar. Pero la mujer en casa también necesita altísimas dosis de humildad. Porque mujer que se respete, perdón, siempre está insatisfecha con su marido. Y siempre va a estar generando, es que él no ora, es que él no lee la Biblia, es que él no es que él no provee, es que... Y esa rivalidad entre hombre y mujer es el espacio para que perdamos a los hijos. Entonces, la mujer necesita, él no ora, él no lee, él no hace, él no me dice, pero él es mi esposo y lo voy a honrar. Ella no, ella me regaña, ella no me honra, ella no me da mi lugar, pero es mi esposa y la voy a amar. Y ese cambio de actitud dentro de la casa, en humildad, cambia la atmósfera, cambia el ambiente espiritual para que realmente se manifieste la presencia de Dios real, no de una religión, sino la presencia de Dios real, de hijos de Dios que lo necesitan cada mañana. Ese es el principio y nos toca trabajar en familia. Yo no veo el ministerio de niños apartado de la familia. Necesitamos restaurar la figura de la familia. Sí, totalmente. Y creo que eso que están mencionando de humildad en este tiempo, y según pues lo que nosotros podemos ver de lo que implica ser iglesia, en vez de haberse como notado más, creo que ha florecido más es el orgullo, ¿no? En vez de haber florecido más la humildad, ha tomado con mal lugar el orgullo, posturas de, no sé si lo leíste, ¿no? Porque eso fue una gran noticia cuando en Wuhan se termina la cuarentena, lo primero que hacen es llenarse los servicios de juzgados para generar divorcios, ¿sí? Para acabar entonces con la familia, porque sabemos el plan satánico que hay, ¿sí? Ahí está, plan satánico que quiere venir y destruir las familias. Y de igual forma el plan entonces de las mismas agendas postcristianas que existen en este momento. Y entonces nos lleva estos momentos de encierro a tratar de sacar como el espacio personal, obviando que debe ser es un espacio familiar. Exacto. Y resulta que la Biblia nos dice que Dios resiste al soberbio. Es decir, que el soberbio, el que insiste en despreciar a su esposa, en tratarla con dureza, la esposa que insiste en quejarse de su esposo, en hablar mal de su esposo, están siendo resistidos por Dios. Se están yendo en contra de Dios. Es una pelea contra Dios. Pero la misma Biblia nos dice que Dios resiste al soberbio, pero ¿qué hace? Dar gracia al humilde. El que se humilla delante de Dios recibe la gracia sobrenatural para poder volver a amar a su esposa, para poderla perdonar, para poder amar a su esposo, para poderlo aceptar como es. Y ese es el testimonio de vida que sana el corazón de los hijos y que los libra de la muerte. Y usted lo dijo, Julián. El plan satánico es evidente. Es destruir las familias. ¿Qué pasa si se destruye una familia? Resulta que el divorcio es peor que la muerte, emocionalmente para uno. El divorcio logra acabar con todas las necesidades básicas de un niño. Luego, un divorcio en casa es una siguiente generación perdida. Es un niño que cree en inseguridades, que crece, perdón, en inseguridades, en odios, en rechazo hacia su género, en rechazo hacia el otro género, en una historia de repetir lo que sus papás le enseñaron. Es una siguiente generación que se pierde. Un ciclo que se va convirtiendo en la persona, ¿no? Exacto. Y ahí es donde entra lo que el mismo Dios estableció antes, ¿no? Cuando la cuestión generacional, que si no se corta, vuelve y aparece después. Y no se corta con oracioncitas. Exacto. Se corta con acciones. Se corta con la palabra de Dios llevándome a ser humilde, no echando fuera al diablo. El diablo ya entró, pero si yo no... Vamos a la Biblia. Resistid pues, perdón, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Someteos pues a Dios. Es el primer paso. ¿Qué necesitamos para someternos a Dios? Humildad. Humildad. ¿Qué necesitamos para no llegar hasta la esfera del divorcio? Humildad, ¿no? Humildad, pero mucha. Mucha. Eso, mencionaste algo que definitivamente a veces como que no se nota en esos textos, y es cuando definitivamente creemos que a punta de oración, ¿no? Entonces, no, que tal pastor viene, entonces voy a que ese pastor ore por mí para que ya se corte toda esa cadena de mal y ya entonces vuelva a mi vida a ser normal. No, se necesita acción,
podríamos meterle a eso, ¿no? Hay que meterle Claro. acción también, y no es la impartición de ese enviado por Dios, sino que también es la decisión personal de entrar en esa humildad. Ora Y, mucho, pero ora de rodillas. Y ora ujú, perdonando. Y ora humillándote. Esa es la clave. exacto. Y sabes que, por ejemplo, cuando mencionas la cuestión de que el divorcio y todo esto genera como esas nuevas generaciones rotas, si es que le podemos llamar así, ¿qué puede hacer un papá que está ya viviendo esa condición o una mamá que está viviendo en ese estado, ¿no? Porque sabemos que definitivamente ya la humildad no llegó, la separación era como podríamos decir, el camino como más simple que se podría aplicar. ¿Qué puede hacer ese papá? ¿Qué puede hacer esa mamá por ese niño, por ese adolescente, sabiendo que ha visto toda esta fracturación de su familia y ayudarle a que crezca sanamente en su parte espiritual? Pues Julián, yo quiero contarle aquí en confianza y porque usted me inspira confianza, que esta es mi historia. Yo vengo de un Wow. hogar dividido, entonces yo conozco esto que les estoy diciendo. Ok. Pero la única razón por la cual yo estoy aquí hoy pastoreando niños en el lugar de su presencia, sirviendo a Dios, creyendo en Él y teniendo esta oportunidad de hablar con ustedes, es porque yo fui formado por una mamá que aun cuando veía a mi papá serle infiel y tratarla mal, siempre me habló bien de mi papá y siempre me llevó a ver lo bueno que era mi papá. Creciendo, ya en la adolescencia, yo empecé a sacar mis propias conclusiones y empecé a dar cuenta que la vida de mi papá no estaba honrando a mi mamá y no era la vida que Dios quería para mí. Pero ella siempre se encargó de ser un testimonio de gracia y de amor hacia mi papá. Yo puedo recordarla a ella yo de niño, él no le hablaba, no le dirigía la palabra, y ella le hacía la comida, iba y se la servía. Y le recogía los platos y los lavaba y le preguntaba si le había gustado. Vengo de una mujer muy humilde. Mi mamá es una mujer muy, muy humilde, de verdad. Sí, Y a lo que cuentas, sí. esa humildad me enseñó a creer en el Jesús que mi mamá me enseñó a buscar desde niño. Para mí Jesús no fue ausente, ni fue una figura extraña, porque mi mamá me enseñó a honrar. Luego, yo creo que si la mujer está sola, esa mujer necesita poder honrar a Dios y honra a Dios honrando al que fue el papá de sus hijos. Así el hombre sea lo que ella me podría decir, usted no sabe lo que me ha hecho. Estamos totalmente de acuerdo. Pero fue el hombre que tú escogiste para ser el papá de tus hijos. Y debes darle honra, porque la honra es la que trae la gloria. Vuelvo y lo digo. La honra es el camino para la gloria de Dios. La deshonra es el camino para el diablo. El diablo se mueve en deshonra. ¿Qué fue lo primero que hizo el diablo en el huerto del Edén? Con que Dios os ha dicho, deshonró la palabra hablada de Dios. ¿Me doy a entender? Sí, 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 claro. Luego, tenemos que crear una cultura de honra de nuestra casa. Y tenemos que hacer que el esposo hable lo mejor de la esposa y la esposa lo mejor del esposo. Así ya no viven juntos, por amor a los hijos. Uy, ese es un gran desafío. Y De te humildad. aseguro, sí, un desafío de humildad. Y pues ante ese testimonio que nos cuentas, que definitivamente pues agradecemos porque es desde tu propia experiencia, definitivamente, como decían por ahí en un programa, hace erizar, hermano. Eso hace erizar, porque no es fácil, no es No, fácil. pero me salvó la vida. Pero quiero decirle Exacto. que ese testimonio, yo estoy acá no porque yo sea el pastor de niños del lugar de su presencia. Yo estoy acá por la fe de una mujer que fue mi mamá, a la cual honro. Por eso que ella hizo con mi papá. ¿Y sabe qué es lo mejor? Al final de sus días, mi papá recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ah, bueno, definitivamente eso trae una marca y permite entonces generar reconstrucción, porque si tú estás contando ese testimonio que pudo haber generado cualquier otra cosa, ¿no? En ti. Tú pudiste ante las situaciones seguir el ejemplo de papá, por ejemplo, que es como lo más típico en uno de hombre. Uno de hombre sigue el ejemplo de papá. Pudiste haber Exacto. seguido ese mismo ejemplo, pero gracias a ese esfuerzo materno y obviamente al poder de Cristo, aquí estás formando
nuevas generaciones. Qué importante. Por aquí te están enviando saludos, pastor, desde Cali, desde Ibagué. Saludos a Sí, Cali. Cali, te están enluendo saludos, sí. por La favor, iglesia un está champús conversando. bien rico allá en Cali, que eso me encanta. Tómese un champús a mi nombre. Mucho lulo. Sí, con bastante lulo. Eso tiene que estar de primeras. Y en cuanto, a ver, y en cuanto entonces a generar esa reconstrucción de estar ya con el niño, con el adolescente, entendiendo, por así decirlo, como su desarrollo también cerebral, ¿qué aconsejarías tú que debe hacer tanto papá como mamá para lograr comprender esos estados cambiantes del adolescente, del preadolescente, para continuar entonces llevando esa enseñanza, ¿no? Porque es que a veces no es que este muchacho ya no habla, antes me hablaba todo el tiempo y ahora ya no me habla. Sí, eso dicen, esa es como la queja a veces de papá, la queja a veces de mamá, porque el adolescente, el preadolescente ya no quiere hablar, sino que está con sus pares. ¿Qué puede hacer entonces ese papá y esa mamá, tanto con ese niño, con ese preadolescente, bueno, el niño no, ese preadolescente, ese adolescente, que ya ha tomado como un camino de aislamiento, que no escucha mucho a papá y mucho menos le va a escuchar hablar acerca de Dios? Uy, Julián, voy a decirle algo que va a sonar revolucionario para todo lo que hemos venido escuchando últimamente, pero quiero dármelo a entender. Lánzalo, lánzalo. Eh, Primero voy a hablar en medicina preventiva. Entonces le voy a hablar a los papás que estén conectados de niños pequeños o los que todavía no son papás que van a ser papás algunos. Y después le hablo a los papás de adolescentes. Súper. Podemos cometer un error cuando categorizamos al individuo en niño, preadolescente, adolescente. Para efectos de esta conversación y aún de la iglesia, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Y es que esa persona que es niño, que después pasa a ser preadolescente, y después pasa a ser adolescente, y después pasa a ser un joven, siempre será un hijo. Hijo. Y ese es el gran rótulo y el gran título que no podemos quitar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la adolescencia es el resultado de la preadolescencia. Y la preadolescencia es el resultado de la niñez. Y aún, la niñez es una consecuencia de lo que pasa de bebés. Luego, medicina preventiva. ¿Por qué razón un adolescente le cierra la puerta a su papá y lo trata con rebelión? No es porque ahora es un adolescente, es porque es un hijo que fue herido desde sus primeros años de vida. Entonces la Biblia a mí me dice en ese mismo versículo de Colosenses y de Efesios que yo no puedo llevar a mi hijo a ira. ¿Cómo llevo yo a mi hijo a enojo? Cuando desde niño lo dejé hacer lo que quería, no le coloqué los límites a tiempo en amor, le di un mal ejemplo, no le enseñé a hablar, no le puse las reglas de juego claras de la familia, no establecí un ambiente de honra en casa. Entonces el adolescente que de por sí está luchando en su cerebro con rebelarse y demás, tiene más incentivos para rebelarse cuando desde niño viene en una cultura de rebelión en casa. Entonces, lo que yo tengo que entender es que yo estoy delante de mi hijo y desde los primeros años de vida, él necesita mi corrección. Yo escuché un consejo muy sabio y me ha servido hasta ahora. Ahora, yo soy papá de preadolescente, no he llegado a la adolescencia, pero este consejo a mí me cambió la vida y me decía, Henry, disciplina a su hijo con firmeza hasta los 6 años de edad. Y lo apliqué. Y mi primer hijo hasta los 6 años de edad conoció la vara y la conoció. La conoció. Pues yo le doy gracias a Dios por eso, porque desde los 6 años de edad hasta los 11 que tiene en este momento, a punto de cumplir 12, no tuve que volverlo a disciplinar nunca más. Y podemos tener conversaciones poderosas los dos. Y cuando él quiere levantarse de la mesa bravo, yo le puedo mirar a los ojos y le puedo decir, hijo, tú sabes que te amo, no tienes por qué tomar esta reacción. Y él abre sus puños y me escucha. El preadolescente tiene un camino ganado si desde la niñez yo le enseñé que yo soy su autoridad y que lo amo. Pero soy su autoridad y me respeta. Y hay reglas claras en casa. En esta casa no hay puertas cerradas. Yo no permito las puertas cerradas. Pero para que las puertas no estén cerradas, la primera puerta que siempre tiene que estar abierta es la del cuarto de mi esposa y mío. Eso quiere decir que nosotros no nos podemos encerrar a maltratarnos.
o a pelear. Ujú. Las puertas tienen que estar abiertas siempre. Y yo le puedo exigir a mi hijo preadolescente que las puertas de su cuarto siempre estén abiertas porque él ha visto que las puertas de mi cuarto siempre están abiertas. ¿Sí me estoy explicando? Sí, 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 claro, totalmente, Yo le totalmente. puedo exigir a mi hijo preadolescente que no puede tener conversaciones ocultas en su celular, a mi hijo adolescente. ¿Por qué? Porque él sabe las claves de mi celular y él puede entrar a mi celular cuando quiera. Y él puede ver con quién estoy hablando y de qué estoy hablando. De la misma manera como yo soy un ejemplo para él, yo exijo que él empiece a ser un ejemplo para mí en la adolescencia. Pero todo eso lo vengo ganando desde la niñez. Ujú. Bueno, entonces mi pequeña linda creo que va por buen camino, sí, porque hasta el momento tiene 3 años y medio y creo que ha recibido la suficiente vara, como se dice. ¿Por qué? Yo sé que Porque pensamos en lo mismo, ¿no? O sea, junto con mi esposa, pensamos en lo mismo, ¿no? Tenemos que estar hoy, porque si no, mañana, como se dice, ¿no? Niño chiquito, problema chiquito, hijo grande, problema grande. Entonces, es mejor anticipar, ¿no? Creo que ese ha sido el concepto que estamos manejando últimamente con la cuestión de iglesia. Es necesario anticipar. y siempre ser ejemplo. Yo no le puedo exigir a un adolescente algo que yo no le estoy dando. Si él me alza la voz, es porque yo le alcé la voz. Uh -huh. Pero si él viene a alzarme la voz cuando yo nunca le he alzado la voz, no tiene el derecho. Perdóname, pero tú no me puedes tratar así, porque yo nunca te he alzado la voz. Uh -huh. ¿Me estoy explicando? Sí, Es un claro, ambiente, es totalmente. una contracultura. Uh Yo tengo -huh. que generar la contracultura en mi hijo adolescente. Y esas contraculturas que hoy desde la Biblia tenemos que aplicar, ¿no? Porque recordemos que la cultura en la que están inmersos los adolescentes, digámoslos clasificando por la cuestión de la conversación para que las personas que están conectados lo puedan como ir interiorizando de acuerdo a la edad en la que de pronto se puede encontrar su hijo. Claro, claro. La cultura que hoy está siendo muy atractiva para ellos, ¿no? Las multinacionales invierten cantidad de dinero para atraer lo que podríamos conocer de 10 años a 18 años. Eso invierten para sacar todas las producciones, tanto musicales, audiovisuales, ¿sí? El teatro. Por eso es que cuando miramos, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para los niños? No, miremos qué hizo el lugar de su presencia. Miremos qué hizo, ¿no? Porque es algo que impacta, es algo muy, pero muy novedoso. Y creo que es la forma en la que se debe invertir también, porque si el enemigo invierte, ¿por qué nosotros no? Exacto, exacto. ¿Por Totalmente. qué, por qué desde la casa también no generar como esa inversión? Y creo que se requiere un papá y una mamá que no solamente inviertan el dinero para mercar, para tener una alimentación sana, sino también hasta para generar esos espacios de interacción con los mismos hijos, ¿no? Llevarlos a unos espacios donde ellos de pronto antes ni podían haber pensado que que papá y mamá los iban a llevar. Montarse, no sé, conocer cierta ciudad, montarse en un avión, bueno, todas esas cosas que muchas veces puede pasar y que definitivamente queda en el corazón de los hijos gracias a lo que estabas mencionando, la experiencia de papá y de mamá. Creo que nos conmueve esto a empezar a ser más agresivos, lo dijiste ahora, ¿no? Hay que ser agresivos y un poco revolucionarios en nuestra dinámica. Pero bueno, vayamos concluyendo esto, pastor, y es esta conversación y es dándole como a la iglesia esa capacidad de empezar también a atender. Aquí tenemos al Ministerio Infantil conectados, están conectados del equipo infantil y a veces nosotros como ministerio, como iglesia, pensamos que la enseñanza bíblica es lo suficiente y ya, y obviamos también otros elementos, ¿no? Por ejemplo, relación, contacto. Bueno, el contacto ahora está limitado, pero obviamos eso, ¿no? ¿De qué forma podemos como iglesia ya crecer y mejorar en ese ambiente relacional, tanto con niños, preadolescentes y adolescentes? Pues Julián, me voy a adelantar mucho en algo que manejo cuando doy una capacitación del tema de niñez o de adolescencia. Y se la voy a botar toda de una vez en esta conversación ya de cierre.
Hay un versículo que a mí me encanta en la Biblia y para mí es uno de mis versículos fundamentales. Primera de Tesalonicenses 5:23. Este versículo dice así: y el mismo Dios de paz Ujú. os santifique, y hace esta aclaración, por completo, Sí. y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible, hasta la venida de Cristo Jesús. Sí. Ese versículo para mí es fundamental y cada vez que yo predico o enseño, usted me va a escuchar hablar de 1 Tesalonicenses 5:23. Es como, usted me va a decir, usted no se sabe otro versículo. Me encanta ese versículo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es total. Sí. El mismo Dios de paz os santifique como, por completo. ¿Ok? Y conserve. ¿Eso qué quiere decir? Paso el tiempo y sigo siendo fortalecido por completo. Me conservo en el tiempo. Pero conserve que todo vuestro ser vuelve a la totalidad del ser humano. Y esa totalidad del ser humano la desagrega en tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Un ministerio infantil o un ministerio de preadolescentes y adolescentes es efectivo cuando entiende que está delante de un ser espiritual, que el niño es un ser espiritual antes que cualquier cosa, que tiene un espíritu, Ujú. que Dios lo hizo a imagen y semejanza de él, y que así como es un ser espiritual, tiene necesidades espirituales. Pero no solamente es un ser espiritual, tiene un alma. Entonces un ministerio infantil tiene que llegarle no solo al espíritu del niño, sino tiene que llegarle a su alma. Y el alma se compone de tres elementos: su intelecto, Ujú. sus emociones y su voluntad. La voluntad. ¿Ok? Pero no solamente eso, sino que todo eso que Dios diseñó, que es la parte inmaterial, vive en un cuerpo. Y ese cuerpo tiene que crecer y se está desarrollando y fisiológicamente está experimentando cambios y tiene también necesidades físicas. Entonces, un ministerio infantil poderoso es un ministerio que ve el cuerpo del niño, pero también ve su alma, pero también llega a su espíritu. Y ahí es donde necesitamos la obra total de Dios, porque nosotros somos carnita y somos limitados. Ujú. ¿Quién le enseña el espíritu del niño? El mismo Espíritu Santo de Dios. Lo espiritual con lo espiritual. Y ahí es donde la iglesia tiene que ser un agente espiritual muy poderoso. No le podemos enseñar a los niños historias bíblicas. Le boto otra que también me encanta enseñar. Juan 8:32. ¿Qué dice Juan 8:32? Y Conoceréis conocerán la verdad, y la verdad os hará ¿qué? libres. Ok. ¿Cuál es el gran error de todos los ministerios infantiles en todo el mundo? Y conocerán la historia bíblica, y la historia bíblica los hará libres. No. Los niños no necesitan ir a escuchar una historia. Los niños necesitan ir a conocer la verdad detrás de la palabra de Dios, porque son seres espirituales. Ujú. Pero también yo tengo que entender que esos niños tienen una voluntad y que hay niños con una voluntad más indomable que otros. Y que si estoy delante de un niño de voluntad indomable, es porque ese niño tiene un plan en el reino de los cielos salvaje y yo tengo que dimensionarlo y entenderlo. Pero Ujú. también ese niño tiene un intelecto y tengo que trabajar su intelecto. ¿Por qué? Porque tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que aprender, porque su forma de pensar va a determinar sus decisiones del futuro. Pero ese niño también tiene sentimientos y tiene emociones que son heridos por el maltrato, por el rechazo, por la historia detrás de sus papás. Y ahí es donde se necesitan profesores que no solo cuenten historias, sino que lleguen aún a los sentimientos de los niños y los puedan traducir en verdades de la palabra de Dios. Y finalmente son niños que vienen en un cuerpo, que no nos prestan atención más de 3 minutos, que necesitan cambios de actividad, que viven para jugar. Entonces la iglesia, todo eso, ese impacto en su espíritu y en su alma lo tiene que hacer a través del juego. Tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo que al niño de verdad lo atraiga, tiene que ser algo que despierte sus sensaciones, sus sentidos, porque es muy difícil penetrar en la palabra de Dios si no tengo conexión con el cuerpo del niño. Bueno, creo que entonces ahí comienza a subir el nivel en cuanto a la forma en la que nosotros desde las iglesias estemos siendo capaces de atender
a nuestra niñez. Y ahí es donde tiene que venir entonces la profesionalización del ministerio, ¿no? Capacitarnos y estar cada día como más atentos ante esas dinámicas, porque a veces nos quedamos ahí. Tú lo dijiste ahora, ¿no? Y conocerás la lección bíblica y no es conocerás la verdad. Y la verdad tiene que ver con toda esta dinámica que trascienda hacia ese elemento vital del ser humano, ¿no? Alma, espíritu y cuerpo. Bueno, pastor, definitivamente nos estás dando como unas herramientas puntuales. Pero a ver, terminemos esta conversación enfocado en algo. ¿Qué consejos prácticos podrías tú darle tanto a los padres, ¿sí? A los padres de niños, preadolescentes, adolescentes, para disfrutar aún este periodo? Porque es que no se ha acabado aún, ¿no? Esto de pandemia aún sigue. Y puede ser que hemos pasado ya como 6 meses y en esos 6 meses haya sido martirizante. Bueno, para algunos fue algo, en vez de ser algo de unión familiar, ha sido de pronto algo de desunión y todo. ¿Qué podemos hacer entonces para levantar esa unidad familiar? ¿Cómo atender ese corazón de nuestros niños? Y finalmente, ¿qué consejo nos darías entonces para que como iglesias estemos atendiendo mejor a nuestros pequeños? Listo. Como iglesias, voy a arrancar como iglesias. Vale. Rodeemos a las familias. Okay. Mostrémosle a los niños que amamos a sus papás. Mostremos a los niños que los amamos a ellos. Entonces, ¿cómo se demuestra el amor? Volvamos a las sendas antiguas. La carta. Mandemos una carta. Mandemos un dibujo. Mandemos una hojita de trabajo de una lección bíblica a su domicilio, que le llegue al niño. Que el niño sepa que estamos orando por él, pero el niño sepa también que estamos orando por sus papás, que nos interesan sus papás, que amamos a sus papás y que somos pacientes con sus papás. Usualmente los ministerios infantiles siempre están diciendo que los papás no se comprometen, es que los papás no, es que no contamos con los papás, es que los papás... No podemos seguir en esa división. El niño necesita saber que nosotros amamos y honramos a sus papás. Y eso genera en el niño una cobertura espiritual. Eso le da al niño un sentido de pertenencia a su iglesia, porque el niño quiere ver a sus papás amados también. Eso para el niño es muy importante, muy importante. Entonces, como iglesia y ministerio infantil, abramos el foco. Los niños han sido nuestra prioridad, pero un segundo, esos niños viven en una familia. Vamos a hacer una invasión de amor en las casas, del amor de la presencia de Dios. ¿Y qué podemos hacer como papás? Bien, espiritualmente, tirarnos al piso, ir de rodillas y humillarnos delante de Dios. Señor, te fallé, le he fallado a mi esposo, le he fallado a mi esposa, le he fallado a mis hijos. Ayúdame, cambia mi corazón. Si necesito ayuda, levantar la mano y decir, como familia necesitamos ayuda. Y la ayuda no es algo místico ni sobrenatural. La ayuda es poder ser escuchados y llegar a la misma conclusión. Vamos a perdonar. Vamos a perdonar. Jesús es un especialista en traer el proceso de perdón y en sentarnos esposo y esposa y volvernos a perdonar. De nada me sirve hacerle un plato especial a mis hijos, comprarles una Biblia, si en la casa hay hostilidad. La hostilidad rechaza la presencia de Dios. Nos toca como esposos restaurar y restaurar mucho. La blanda respuesta, quítala ahí. La palabra áspera hace subir el enojo. Ir al principio. Y obviamente el mejor legado espiritual no es enseñarle a mi hijo, usted tiene que orar. Mi hijo tiene que verme orar. Entonces, mi hijo tiene que verme a mí leer la Biblia. Yo no me encierro a leer la Biblia. Yo a veces intencionalmente, mientras ellos están viendo televisión, saco la Biblia, saco los colores y muy hipócritamente digo, ¡wow! Entonces se voltea. ¿Qué pasó, papá? Dios me acaba de hablar. Dios me acaba de hablar. Miren lo que me mostró aquí. Y entonces ellos quedan como este loco que le pasó. Pero ellos se están dando cuenta que Dios me habla a través de la Biblia. Y si me ven predicar lo que ellos vieron que yo estaba estudiando en la Biblia. Tenemos que ser intencionales, no en obligarlos a orar, no en obligarlos a leer. Ellos nos tienen que ver a nosotros orando y leyendo y creyendo y amando, para que eso se reproduzca automáticamente en sus corazones. Perfecto, pastor. Gracias porque
tanto para mí como hombre de familia, pero de igual forma como pastor de esta iglesia y representante también aquí en el Tolima de las iglesias bautistas, te aseguro que vamos entonces a aplicar muchas de esas recomendaciones que nos estás dando y esos consejos prácticos para llevar a cabo ministerio infantil durante este tiempo. Sé que vamos a volver a ver a los niños, ¿saben? Le he dicho mucho a la iglesia, una de las cosas que más extraño es ver a los niños, hermano. Uf, Definitivamente, y no sé en tu caso cómo será, ¿no? Me imagino. estoy acá, no. Le Está bien. cuento a los hermanos que están conectados y a los pastores y al liderazgo que está conectado, que el pastor Henry han generado un ministerio bastante importante y hoy se habla desde el Ministerio de Educación Nacional, la inclusión, ¿no? Pero nosotros sabemos que esas son esas capacidades distintas que tienen algunos niños y hacen ministerio infantil también con esa clase de niños. Definitivamente, pastor, vamos a tener que invertirte tiempo, invertirte dinero para que nos capacites, porque hay muchos niños que tienen unas capacidades especiales distintas y a esos muchas veces los dejamos a un lado. Y esos también tienen derecho de conocer a Cristo. Entonces, ahí te estaremos molestando. Bueno, súper, muchas gracias. Y no sé si la iglesia estaría dispuesta a volver a escuchar al pastor Henry Pavón. ¿Sí les gustaría que lo volvamos a invitar o no? Para que esté con nosotros. Pastor, ha sido un gran privilegio, de verdad. ¿Qué tal? Y quisiera invitarte a algo. ¿Qué tal si oras por nosotros? Oras por la niñez, oras por nuestros hogares, para que Dios bendiga y acompañe y podamos ver el fruto entonces de su presencia en nuestro ser. Muchas gracias. Padre Dios, yo te doy gracias por esta conexión y por esta conversación. Yo te pido que toda palabra que no debió haber salido de mi boca sea suprimida y que toda palabra que traiga honra a ti y que edifique el nombre de Cristo quede grabada en el alma, en el espíritu, en el corazón de cada persona que nos oyó, que está ahí conectada, Señor. Yo bendigo a los pastores, yo bendigo al pastor Julián, yo declaro que tú estás con él, que tú eres Dios a favor de él y que la unción baja. Y que, Señor, el corazón de su esposa se vuelva al de él y el corazón de él hacia de su esposa y el corazón de sus hijos hacia los padres. Y que ese mismo manto baja sobre la iglesia. Padre, yo hoy declaro la unción de Elías sobre cada persona conectada allá en el Tolima y en cualquier otra de las regionales que se conectó a este diálogo. Yo te pido, Señor, por esa unción que hace que el corazón de los padres se vuelva al de los hijos y el corazón de los hijos se vuelva al de los padres. Yo declaro la bendición del Padre, Dios Todopoderoso, del Hijo nuestro Salvador, de Jesús, el que lo dio todo, y la bendición poderosa del Espíritu Santo de Dios sobre los hogares y sobre los niños. Padre, yo te pido que sobrenaturalmente los niños allá en Tolima, los niños en cada casa, aún Señor acá unido con mis hermanos, los niños de esta nación, vean el amor reflejado en sus casas. Hoy en el nombre de Jesús reconocemos como pecado sobre Colombia la división, el odio, el abuso, el derramamiento de sangre. Te pedimos perdón por eso. Y te pedimos, Señor, que la iglesia tuya en Colombia sea diferente. Que en tu iglesia, en los hogares, Señor, de cada uno de los que somos tus hijos, se restaure la honra entre esposo y esposa. Se anule la violencia. Los niños, Señor, no sean llevados a un corazón de enojo. No sean criados en ira, sino por el contrario, Señor, en el amor y en el temor de Dios. Bendigo cada persona conectada y claro que tú estás con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Wow, pastor, gracias por habernos regalado este espacio. Gracias por haber sacado esta agenda. Y si Dios nos presta la vida y nos presta parte en tu agenda, por acá te volveremos a tener entonces y cómo no, cuando se pueda dar la presencialidad, esta será un lugar en donde tendrás que venir. ¿Listo, pastor? Muchas gracias. Un abrazo desde aquí para todos. Dios me los bendiga mucho. Amén. Gracias, pastor. Y a usted, mi amada iglesia, recuerden, mañana desde las 10 de la mañana empezamos nuestro clamor, espiritualidad sana emocionalmente. Vamos a tener 12 horas de oración. Si usted no ha sacado aún su turno, si usted no ha sacado aún su espacio, por favor, no duden en escribirme, porque mañana ya estaremos enviando todo el programa. Y a las 10 de la noche, recuerda, vamos a tener un live
por nuestras plataformas, tanto Facebook como YouTube. Los dejo entonces con nuestra publicidad. Que la gracia y la paz de Dios les acompañen esta noche. Mañana, clamor de día, live de noche. Dios les bendiga. La Iglesia Bautista Manantial te invita a un tiempo especial, espiritualidad sana emocionalmente, sábado 22 de agosto, clamor de día, live de noche. Clamor de 12 horas, separa tu turno, escoge la mejor hora para que puedas clamar a Dios entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. Serán 12 horas de oración, 12 horas de clamor y a las 10 de la noche nos uniremos todos por medio de un live a buscar de nuestro buen Dios. Puede que todos los días no sean buenos, pero hay algo bueno en todos los días. Tu actitud lo determina. Expansión 2020.